Entonces, queridos dostones y dostonas, en un vínculo de pareja, sí o sí debemos tener ese apoyo emocional por la otra persona. Pero, ¿hasta qué punto tú puedes apoyar a tu pareja desde la distancia? Entonces, queridos dostones y dostonas, en un vínculo de pareja, sí o sí debemos tener ese apoyo emocional por la otra persona. Pero, ¿hasta qué punto tú puedes apoyar a tu pareja desde la distancia? ¿Por qué la pregunta? Porque estas relaciones a distancia sí o sí requieren un poco más de esfuerzo de parte tanto del chico como de nosotras las mujeres. Y esto nos lleva a que surjan preguntas como, ¿qué espero de él o de ella? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra relación? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Y hasta qué punto estoy comprometido o comprometida con la relación? Y todo esto nos lleva al punto más importante, ¿cómo hacer para que mi relación funcione? El primer tip que yo les doy es establecer compromisos y límites y ser honestos con lo que queremos. Lo segundo, no ignorar lo que no te gusta. El gran error que nosotros podemos cometer es ignorar o evitar los problemas. No, es que ahorita él está como de buen humor, entonces mejor ignoro mis sentimientos, mis emociones y aquellas cosas que no me gustan de él o esa conducta que no me gustó tanto, ¿sí? Eso no lo podemos evadir, porque eso se puede volver en una bolita de nieve, va creciendo hasta que llega un punto en que explota todo. Lo tercero, fortalecer la confianza mutua. Ejemplo, una persona que actualmente, está lidiando con sus heridas de abandono, de rechazo de su infancia, de su adultez, pues entonces esta persona tiene que tener la responsabilidad de exponerle a su pareja, oiga, es que en este momento estoy tratando de trabajar en esto y necesito un poco de tu ayuda para que nuestra relación no vaya a caer o para no hacerte daño y pensar que tú estás faltando a mi relación. Entonces debemos ser muy claros y exponer nuestros temores a nuestra pareja para que haya un poco más de empatía en todo este proceso. Lo cuarto, debemos calibrar nuestras ilusiones, ¿sí? No dejar que nuestra mente se eleve más de lo que realmente no es y pensar o añadirle características a tu pareja que realmente no tiene. Ejemplo, yo le añado a mi pareja, esto es un ejemplo, no es algo mío, pero que pueda suceder que yo le añado a mi pareja que es súper respetuoso, pero realmente no es así. Me trata horrible, pero en mi proceso y en esas etapas del enamoramiento lo veo a él o a ella como un angelito caído del cielo cuando realmente no lo es. Entonces debemos calibrar nuestras ilusiones, pongamos los piecitos sobre la tierra y veamos las cosas tal cual son. Lo quinto, regular nuestras emociones. Y aquí los invito a saber gestionar las emociones. No está mal estar bravo, triste o lo que sea. Lo malo es no saber reaccionar o exponer esas emociones. Porque recuerden que las palabras construyen o destruyen, no se las lleva ningún viento. Entonces hay que trabajar en el tema de gestionar nuestras emociones. El sexto punto es compartir la cotidianidad, ¿sí? Si ustedes tienen esa posibilidad de pronto de compartir todo lo que ustedes hacen en el día, sería espectacular. Pero quizás haya personas que por su trabajo, por sus estudios, se les dificulte estar 100% pendiente de su pareja. Entonces ahí obviamente deben llegar a un acuerdo tanto el chico como la chica para que entiendan un poco cuál es la cotidianidad y ya, mencionar y decir, hoy me pasó esto, no me pasó esto, hice tal cosa. Y eso no significa que le estés dando explicaciones a la otra persona, simplemente que estás haciendo dos cosas. Lo primero, compartir tu día a día y segundo, reforzar la confianza mutua. Y el último punto es tener un plan de futuro. No podemos vivir en el día a día. Aunque el futuro es mañana,
Yo mañana no sé qué me va a pasar, pero sí es fundamental que hablemos qué es lo que ustedes esperan de la otra persona, qué esperan ustedes de la relación, dónde van a vivir, qué están dispuestos a negociar, quieres vivir con tus suegros o no quieres vivir con tus suegros, porque si en caso tal son de la India, pues ustedes saben que una de las cosas cotidianas es que vivas con los suegros, y no para todo el mundo es algo fácil vivir con otras personas a diferencia de tu esposo. ¿Por qué? O de tu esposa. Sobre todo de tu esposo, porque las esposas sí o sí tienen que irse donde está el esposo, ¿cierto? Si lo ponemos en el contexto cultural de la India. Ellas sí deben abandonar a sus padres, por decirlo bien, en el buen sentido de la palabra abandonar, e irse con su esposo y las familias de su esposa. Entonces allí no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Que ustedes como mujeres deben mirar si realmente es lo que ustedes quieren. Porque no más tienen que convivir con un chico que no es de tu cultura, aprender a convivir con tu pareja, para aprender también entonces ahora a convivir con la pareja, los suegros, los tíos, la abuela, la tatarabuela y demás. Entonces el reto es doble. Ahí les dejo ese punto, que puede que algunas no lo hayan visto desde ese punto de vista, otras de pronto sí, pero digan, no, pues es que mis suegros son a todo dar, entonces no pasa nada. Porque no podemos generalizar. Pueden que haya suegros que realmente sí respeten mucho el tema de la privacidad. No lo hablo de un tema sexual, sino la privacidad en general de un matrimonio. Ahora hablemos de los problemas que pueden tener las personas que vivimos en una relación a distancia. Y la primera es caer en una zona de confort. Es decir, oigan, pues a mí me gusta estar así a distancia. No sé, se me ocurre, nadie me vigila, me puedo levantar, no tengo que cocinarle, guachu guachu, cualquier cosa que los motive a caer en esa zona de confort y digan, realmente estar a distancia es lo mejor que me ha sucedido en la vida. El segundo problema, y que es común, por si alguien se siente así, no se sientan culpables por pensar lo siguiente, si es llegar a plantearse preguntas como, ¿será que mi relación sí va a ir bien? ¿Será que mi relación está cayendo en toxicidad? ¿Será que lo que dicen mis padres, mis amigos, mis conocidos, el Instagram, TikTok y todo es real? Y todo esto es relacionado a los celos y a la confianza de la relación, lo cual te puede llevar a un alto grado de ansiedad, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la ansiedad, mejor dicho. Palabras más, palabras menos, cuando empezamos a sobrepensar y pensamos todo, es porque estamos teniendo un pequeño momento de ansiedad. Entonces respiren, se comen algo de su preferencia y vuelven y replantean las preguntas, pero esta vez con sus respectivas respuestas. El siguiente problema que puede haber en una relación a distancia es la infidelidad. Y sí, puede haber infidelidad. Y esto se debe por dos factores. El primero, no, mejor por tres. El primero, porque quieren. Sencillo. La infidelidad también es una decisión. Lo segundo, porque dejaste de sumarle importancia a la relación. Es decir, tu pareja dejó de prestarte importancia a ti, que te llevó a ser infiel. Y lo tercero es que somos seres naturalmente carnales. Necesitamos sí o sí tener contacto físico y otras atenciones físicas con nuestra pareja. Entonces ahí están los tres factores por los cuales podría verse una infidelidad en tu relación a distancia. Siguiente problema es la sensación de creer que tienes dos vidas, como de tener dos vidas. Me refiero a que yo tengo mi vida aquí, yo trabajo, hago miles de cosas, hago con mis amigos, viajo y hago, pero después cae una hora o X momento de la vida en que llamo a mi pareja y siento que mi pareja no está a mi lado, ¿sí? Ahora, eso no es algo que me suceda, pero lo estoy poniendo para mí, para que ustedes puedan comprender un poco de lo que quiero hablar. Y es que a veces se puede presentar que sintamos que tenemos doble vida cuando realmente pues no es así. Y ese es otro de los problemas que se pueden presentar en las relaciones a distancia. Entonces, aquí hablamos de las cosas muy negativas que pueden presentarse en nuestras relaciones. Adicionalmente a eso, chicas, las discusiones.
muchas discusiones y sobre todo por choques culturales, sobre todo por la diferencia del idioma, ¿sí? Yo les soy franca y es que aunque mi querido Vishal sabe español, tiene un español avanzado, hay momentos en que yo no comprendo sus ideas o momentos en que él no entiende mis ideas, ¿sí? O hay momentos en que de pronto estamos en una discusión y él dice algo de una forma incorrecta, pero no con el fin de hacerme daño, pero en ese momento en que no gestionamos nuestras emociones, creemos que nos está atacando y ahí hay otro problema. Ahora, vamos para la siguiente parte y es la conclusión. No vamos a traer con nuestro pensamiento, porque todo empieza con un pensamiento. Si ustedes creen que van a terminar su relación y que su relación está mal y que los demás tienen razón, pues de lo que pensamos, lo que hacemos, hay un solo paso. Y quiero concluir entonces con esos tips para que ustedes sigan luchando por esa relación a distancia. El primero, la comunicación, pero no solamente la comunicación, sino la comunicación asertiva. No callarnos lo que nos incomoda simplemente por evitar una discusión. Lo segundo, valida las emociones de tu pareja, ¿sí? Y aquí hablamos de la responsabilidad afectiva. No porque tu pareja no se llame llorando, no, pero es que mira, hoy me echaron del trabajo, o me fue mal en la universidad, o no, y uno diga, otra vez llorando por lo mismo. ¿Qué pasa? Es normal, no deberías llorar por eso. No te deberías enojar por eso. No lo veas desde ese punto de vista, está mal. Eso es algo terrible que podemos hacer. A la gente hay que darle empatía. Siguiente tip, aprender a escuchar. O sea, aprendamos a escuchar y no para responder y refutar y entonces ganar un pleito. No, aprendamos a escuchar para entender las emociones y el punto de vista de la otra persona, sin restarle importancia y tampoco sin responsabilizarnos de nuestras propias acciones. Porque puede que la persona tenga razón, como puede que la persona no tenga razón, de sentirse como se siente. Siguiente tip, tiempo de calidad. No sé, ponerse en un día a la semana en la que los dos se sienten, hablar cómo se sintieron, qué emociones experimentaron esa semana o lo que sea. Siguiente tip, entender el lenguaje del amor de tu pareja. Y sé que al estar en una relación a distancia es un poco difícil. Porque, ejemplo, no sé, en mi caso, mi lenguaje del amor son los actos de servicio. Pero yo no puedo tener aquí a mi pareja trayéndome cosas o haciéndome más a veces porque estoy en una relación a distancia. Pero él lo supo interpretar y es que los actos de servicio es, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Te has desayunado? ¿Te has pintado las uñas? ¿Vas a dormir? ¿Cómo te sientes? Para mí eso es algo de servicio, saber cómo estoy yo, para que me sienta cómoda o incómoda. Siguiente tip, planear el gran encuentro, la primera vez que se van a ver. Siguiente tip es hablar de el futuro. Si no se hace esto, la relación no va a resistir. No va a resistir a todo lo que les mencioné anteriormente. Es como cuando a un niño le dicen, no sé, es un ejemplo, le dicen, si tú terminas tu tarea, te voy a llevar a comer un helado. Pues, ¿qué hace el niño? Hace su tarea, hace su mejor esfuerzo porque hay una recompensa. Nosotros, en cierta medida, inconscientemente, tenemos un pensamiento de recompensa, ¿sí? Si yo hago tal cosa, me gano tal cosa. Y no tiene que ser necesariamente material, puede ser hasta un tema emocional. Si yo termino esta relación, sí me va a doler, pero finalmente voy a estar tranquila. Y ahí está mi recompensa, mi salud mental. Y finalmente, recordar que el amor es una decisión. Si tú decidiste estar con esta persona, no fue por una emoción o por un momento o porque me deslumbré porque es extranjero o porque tiene tantas propiedades, sino porque realmente vi más allá de esas decoraciones, vi más allá y me enamoré fue de la persona. Entonces, ay, no sé, mi novio es súper terco, pero lo amo. Yo tomé la decisión de amarlo con su terquedad. Es que mi novia es súper dramática, pero lo amo. Yo tomé la decisión de amarlo con su show, con su dramatismo. Y eso es, chicas. Espero que les haya servido un montón este video.
Recuerden, mi nombre es Erika y al igual que ustedes también me encuentro en una relación a distancia por más de 1 año con mi chico de la India. Y hemos tenido que pasar por todo lo que les acabo de mencionar. Así que si lo estoy mencionando es porque ya lo viví. Y el hecho de pronto que yo sea psicóloga no quiere decir que no haya pasado por estas situaciones y que haya sabido responder de una forma asertiva o efectiva ante todas esas situaciones. No, aprendí también de los errores, porque igual que pasa con un médico puede sufrir de algo, pero no se puede autooperar. Para eso necesita la ayuda de otras personas. Y en mi caso, yo he necesitado mucha ayuda de mi pareja para saberlo entender, para saberme regular, para tener paciencia y para poder descifrar su lenguaje del amor. Entonces recuerden que ustedes son un equipo, no son uno solo, y luchen hasta el final, pero no se sesguen si hay cosas que realmente no están funcionando. Hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones que nos duelen por nuestra paz mental. Y aunque estamos en un mundo donde la gente no está acostumbrada a luchar sin abandonar, no abandonen hasta que ustedes den el último remo. Ya después de eso, pues queda ustedes con la conciencia tranquila de que hicieron lo que más pudieron, pero aún así no funcionó. Y créanme, ha sucedido muchas veces. Muchas mujeres nos han escrito y hemos tenido que leer historias demasiado impactantes, tristes, pero también demasiado con un final feliz, que uno dice, ok, está bien, no es un factor generalizado, sino que esto también depende mucho de ti o de ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Namaste.